Bienvenidos y bienvenidas a este podcast educativo. Hoy hablaremos de manera profunda y detallada los trastornos mentales en la etapa escolar. ¿Qué aparecen, cómo afectan en el aprendizaje y qué se puede hacer desde la familia y la escuela? Muchas veces los niños son etiquetados como problemáticos, flojos o malcriados, cuando en realidad están expresando una dificultad emocional o neurológica. Por eso, este espacio busca generar empatía, conocimiento y responsabilidad educativa. A lo largo del podcast analizaremos 20 trastornos, cada uno con explicación clínica, impacto escolar y ejemplos cotidianos. El primer trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante es un patrón persistente de conducta desafiante, hostil y desobediente, haciendo figuras de autoridad que dura al menos 6 meses. Alguno de sus síntomas es que los niños discuten constantemente, se niegan a obedecer reglas, culpan a otros por sus errores y muestran irritabilidad casi diaria. Está relacionado con factores temperamentales, estilos de crianza inconscientes, falta de límites claros y dificultades en la regulación emocional. En el aula se observa resistencia a las normas, conflictos con docentes y compañeros y bajo rendimiento académico. El tratamiento incluye terapia conductual, orientación familiar y estrategias educativas basadas en normas claras y refuerzos positivos. El siguiente trastorno que vamos a mencionar es el trastorno de conducta. Es un trastorno más grave que el trastorno negativista desafiante, donde hay violación persistente de derechos ajenos y normas sociales. A mí me toca dar los síntomas: agresiones físicas, robos, mentiras frecuentes, destrucción de propiedad y crueldad hacia personas o animales. Las causas de estos trastornos son la interacción entre factores biológicos, entornos familiares violentos, negligencia y falta de supervisión. El impacto es alto riesgo de problemas legales, deserción escolar y dificultades sociales severas. El tercer trastorno es depresión infantil. La depresión infantil es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza, por persistente o irritabilidad. Algunos de sus síntomas son cambios en el apetito, alteraciones del sueño, llanto frecuente, baja autoestima y pensamientos negativos. Sus causas son factores genéticos, conflictos familiares, bullying y pérdidas afectivas. Bajo rendimiento, aislamiento social y desmotivación es el impacto escolar. El siguiente trastorno es distimia infantil. Se trata de una formación crónica de depresión leve, pero prolongada que afecta al desarrollo emocional del niño. El niño parece constantemente desanimado, con baja energía y escasa motivación. El siguiente trastorno tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Es un miedo intenso y desproporcionado a separarse de figuras de apego. Provoca rechazo escolar, llanto excesivo y síntomas físicos. También encontramos el trastorno de ansiedad generalizada. La preocupación es constante y excesiva, incluso sin una causa real. El niño vive anticipado a peligros o fracasos. El siguiente trastorno es ansiedad social. Existe un miedo intenso a ser observado o juzgado. Afecta exposiciones, participación en clase y relaciones sociales. También encontramos el trastorno obsesivo compulsivo, que combina obsesiones, pensamientos y convulsiones rituales. Normalmente el niño sabe que es excesivo, pero no lo puede detener.
El siguiente trastorno es el TDA. Se manifiesta con inatención, hiperactividad e impulsividad. No es falta de disciplina, es una condición neurobiológica. También está el trastorno del espectro autista, que es TEA. Afecta la comunicación social y el comportamiento. En este caso, cada niño dentro del espectro es diferente. En el puesto 11 tenemos el trastorno del lenguaje. Ahora vamos a hablar del trastorno, de ese trastorno que muchas veces se confunde con timidez o falta de interés. Este trastorno implica dificultades significativas para comprender o expresar el lenguaje de forma adecuada para la edad. En el aula se puede observar vocabulario limitado, frases cortas, errores gramaticales y dificultad para explicar ideas. Las causas suelen ser genéticas, neurológicas o relacionadas con el retraso en el desarrollo. Es importante aclarar que no es falta de inteligencia, sino una forma distinta de procesar el lenguaje. Asimismo, encontramos el trastorno fonológico. Este trastorno afecta principalmente la pronunciación de los sonidos del habla. Ya que los niños sustituyen, omiten o distorsionan sonidos, lo que dificulta que otros los entiendan. Suelen aparecer entre los 3 a 6 años y se relaciona con factores neurológicos y antecedentes familiares. Si no se trata, puede afectar el autoestima y el rendimiento escolar. El siguiente trastorno es el trastorno de la fluidez, tartamudez. La tartamudez se manifiesta con repeticiones, bloqueos o prolongaciones al hablar. Muchos niños sienten ansiedad al expresarse y evitar participar en clase. No es causado por nervios, aunque el estrés puede empeorarla. El apoyo emocional es tan importante como la terapia del lenguaje. El siguiente trastorno es el de desarrollo de la coordinación, dispraxia. Aquí hablamos de los niños que aparecen torpes, pero no son por descuidado. A los niños les cuesta escribir, recortar, correr o coordinar movimientos. Se debe a inmadurez neurológica y no a falta de esfuerzo. Con apoyo adecuado, el niño puede mejorar mucho su desempeño. Trastorno de tics transitorio. Son movimientos o sonidos involuntarios, como parpadeos o carraspeo. Estos suelen aumentar con el estrés y disminuir al dormir. Generalmente desaparecen en menos de un año. Lo peor que se puede hacer es llamar la atención sobre el tic, o sea, regañar al niño sobre algo que él no controla. El siguiente trastorno es el síndrome de Tourette. A diferencia del tic transitorio, aquí hay tics motores y vocales persistentes. Aparece en la infancia y tiene un fuerte componente genético. Muchas veces acompaña del TDAH o TOC. La comprensión del entorno es clave para la inclusión. El siguiente trastorno es el motor estereotipado. Se observan movimientos repetidos como balanceo o aleteo. Aumenta en situaciones de estrés o emoción. Estos pueden presentarse solos o asociados a otros trastornos. Requiere intervención si no interfiere en la vida diaria. Trastorno de estrés postraumático. Aparece después de vivir o presenciar un evento traumático. El niño revive el trauma a través de juegos, pesadillas o recuerdos del pasado. También hay evitación, miedo constante e irritabilidad. El acompañamiento psicológico es fundamental en ese trastorno. Trastorno de apego reactivo.
Se da en niños que no logran formar vínculos seguros. Evitan el contacto afectivo y no buscan consuelo. Normalmente suele estar relacionado con negligencia o abandono temprano. La estabilidad emocional es clave para la recuperación. En el siguiente trastorno tenemos el trastornos alimentarios en la infancia. Aquí encontramos conductas como restricción alimentaria o atracones. En este trastorno hay una preocupación excesiva por el peso o la apariencia. Ya que influye la presión social, la ansiedad y la baja autoestima. La detención temprana previene complicaciones graves. Comprender estos trastornos nos permiten educar con empatía. La escuela debe ser un espacio de apoyo, no de juicio. La detención temprana cambia vidas. Gracias por escuchar este podcast educativo. Recordemos que hablar de salud